Listo, ahora revisemos los criterios de reforzamiento que vamos a aplicar sobre nuestros sistemas de losas. En pantalla tengo, pues digamos, los criterios más generales, los criterios más relevantes. Sin embargo, pues allá en PRODET vamos a tener un formulario con una parametrización completa de variables que nos va a permitir, pues digamos, jugar mucho con esos diseños y también plasmar o llevar todo nuestro criterio y todo nuestro gusto en ese arte de detallar para nuestros planos pues, y nuestro resultado definitivo. Entonces, revisemos. Recuerda entonces que nuestra estructura va a tener capacidad de disipación moderada de energía. Por lo tanto, entonces, el sistema de resistencia sísmica, en este caso conformado por las columnas y las vigas, debe tener ese detallado. Por lo tanto, las vigas, vamos a aplicar los requisitos de detallado para vigas con capacidad moderada de disipación de energía. Y los nervios, pues como están sometidos únicamente a la acción de cargas verticales, se van a detallar simplemente como elementos no sísmicos o elementos sin capacidad de disipación de energía. Vamos a encontrar diferentes opciones allí en el PRODET. Sin embargo, para encontrar, digamos, esa opción más eficiente desde el punto de vista de los materiales para poder hacer nuestros análisis, entonces vamos a normalizar todas las longitudes de las barras a múltiplos de 10 centímetros. Es decir, van a existir barras de 1,5, 2,3, 7,5, hasta 10,5, es decir, 10,1, 2,2, 10,3, 10,4, 10,5, y de ahí en adelante pasa a la 12, es decir, no va a existir 10,6, 10,7, esto con el fin de minimizar el desperdicio. Eh, y entonces normalizar a múltiplos de 10 centímetros lo que significa es que no van a existir entonces barras, por ejemplo, de 2,15, 3,17, ese tipo de barras. Eh, no es usual presentarlos en los diseños porque pues genera mucho descontrol allá en la obra, genera muchas referencias allá de varillas, es muy difícil identificarlos en obra. Entonces, bueno, digamos que ya por razones constructivas, obviamente podríamos hacer un diseño lo más ajustado posible con longitudes múltiplos de 1 centímetro, pero esto no es ni práctico ni usual presentarlo. Entonces lo vamos a presentar redondeados a múltiplos de 10 centímetros. Él nos permite a múltiplos de 10, de 50 y de metro. Sin embargo, aquí entonces, por la razón que te acabo de decir, vamos a normalizarlos a múltiplos de 10 centímetros. Para las vigas emplearemos calibres desde 5 octavos hasta pulgada. Es decir, no van a existir en nuestro reforzamiento barras de 3 octavos, de media, ¿sí? Van a existir solamente desde 5 octavos hasta pulgada. Y para nervios, entonces vamos a utilizar barras desde cuarto hasta pulgada. Sin embargo, las barras de cuarto las vamos a dejar únicamente para ese detallado de refuerzo constructivo. Y las varillas pues que van a utilizarse para resistir los efectos de flexión, sí vamos a utilizar desde 3 octavos hasta pulgada. Para todos los elementos vamos a utilizar una resistencia de concreto igual a 28 megapascales o 280 kilocentímetro cuadrado. Y recuerda que hay un requisito normativo que nos indica que a partir del punto en donde encontremos solicitaciones mayores al 50% de la capacidad cortante de la sección, entonces debemos proveer a los elementos de estribos. Vamos a aplicar este requisito también. Y entonces para los elementos de borde vamos a emplear refuerzo constructivo y estribos constructivos. Entonces vamos a analizar ese último criterio para que lo tengamos claro cuándo se utiliza y que lo veamos pues ya reflejado en nuestros resultados. Listo. En el PRODET recuerda que allá calificamos unos elementos, le prendíamos el chulito o activamos la opción que calificaba un elemento como elemento de borde, es decir, los otros elementos son calificados como elementos interiores pues, de la losa. Para esos elementos interiores de la losa no vamos a generar refuerzo constructivo diferente al necesario para poder amarrar los estribos, ¿sí? Entonces, para poder amarrar los estribos, fíjate que pueden aparecer unos bastones, ¿sí? Al principio y al final, ya te voy a explicar por qué apareció aún cuando no tiene estribos. Sin embargo, pues digamos que este bastón tiene una longitud tal que permite el amarre de todos estos estribos. Em, el PRODET automáticamente nos va a colocar bastones al principio y al final de los nervios, y esto lo que busca es dar un poquito de holgura en esas uniones con los elementos de apoyo que normalmente pues
allí llega momento cero porque idealizamos pues las llegadas a los elementos de apoyo como articulados para no depender de los efectos de torsión, pero pues esto implica un agrietamiento debido a que pues esos elementos de apoyo algo de torsión sí resisten y entonces mientras se fisura, mientras se articula va a generar un agrietamiento. Con estos bastoncitos controlamos un poco este efecto para dar un poco de holgura. Listo. En los elementos de borde sí vamos a aplicar refuerzo constructivo. Eso quiere decir que todas las longitudes, o sea, todas las zonas del elemento que no requieran refuerzo por flexión, ¿sí? Entonces aparecerá refuerzo constructivo, es decir, vamos a ver esos cajones de refuerzo llenos de lado a lado y en los espacios en donde no se requiera por flexión vamos a ver es el refuerzo constructivo. ¿Por qué colocamos esto en los elementos de borde? Esos elementos de borde normalmente soportan fachadas y las fachadas pues tienen un anclaje, es un elemento no estructural que tiene un anclaje que lo que busca pues eso es un diseño pues aparte que es el diseño de los elementos no estructurales para que resistan también solicitaciones sísmicas y no generen daños pues a las personas. Ni pues se generen grandes afectaciones económicas, pues que sean diferentes al nivel de desempeño, pues por así decirlo, de la edificación. Entonces esos anclajes, pues es un anclaje epóxico, es una varilla que entra sobre los elementos, normalmente sobre estos elementos de borde, y pues cuando lleguen esos efectos de aceleración horizontal o esos efectos sísmicos, pues ponemos estas varillas, que son las que estamos viendo aquí, el refuerzo superior, para que le demos un poco de holgura a la sección, al elemento, ante el posible desprendimiento cuando lleguen esos efectos, porque ese anclaje pues puede llegar a desprender el concreto. Entonces no queremos eso, por eso damos un poco de holgura aquí. Y también pues para resistir un poco esos efectos, llegado el caso, aunque idealizamos y nuestro equilibrio no dependía de la torsión, la realidad es que algo de torsión resisten esos elementos. Entonces, como no tienen una losa que las arriostre por los dos lados, que las restrinja por los dos lados, entonces también esas varillitas dan cierta holgura para controlar un poco esa fisuración. Los estribos constructivos son los que estamos viendo aquí, espaciados cada 45. Estos elementos son de 50. Eso quiere decir que cada 45 pues no aportan al cortante, no aportan la resistencia cortante. Recuerda que la grieta de corte aparece a 45 grados, es decir, que por eso aparecen, digamos que la distancia máxima a la cual podemos espaciar los estribos en busca de subir capacidad cortante, pues deben ser cada de medios. Entonces, aquí aparecen cada 45, estos no aportan, pero la razón de colocar normalmente estos estribos constructivos en las fachadas es porque usualmente estos elementos están a la intemperie, están sometidos a cambios de temperatura bruscos, a condiciones pues climáticas diferentes y como el concreto pues puede sufrir agrietamientos por estos efectos, entonces se le da también holgura a los elementos para controlarlo. Entonces estos son los criterios de reforzamiento que vamos a aplicar en nervios. Ya vamos a ir al PRODET a configurar o a plasmar estos criterios que acabamos de ver en el archivo de configuración en el formulario. Aquí estamos entonces nuevamente en PRODET, vamos a configurar nuestro archivo o nuestro formulario de configuración. Lo primero que vamos a ir es a las vigas, vamos a ver los materiales, a garantizar, listo, está en 280, este está bien. Vamos a ir al refuerzo a flexión, las longitudes, recuerda que vamos a utilizar longitudes de 10 centímetros, normalización a múltiplos de 10 centímetros, vamos a tener una longitud máxima de 12 y recuerda que no queremos que existan barras de, bueno, en este caso 10,6, 10,7, 10,8 hasta 12, la de 12 sí debe existir, entonces le decimos que la longitud antes de la máxima es 10,5. En la parte de los estribos, bueno, los estribos aquí pues podríamos revisar que se estribe a partir del 50%, pero digamos que las provisiones de detallado del diseño sísmico para elementos con disipación moderada de energía, pues ya va a cumplir estos requisitos de entrada, pues. En la parte entonces vamos para nervios en el refuerzo a flexión, bueno, vamos otra vez a múltiplos de 10 centímetros, longitud máxima de 12, antes de la máxima 10,5. Vamos a utilizar barras para resistir la flexión, los efectos de flexión desde 3/8 hasta pulgada, esto ya lo vimos. Vamos para el refuerzo constructivo.
Refuerzo superior continuo no, refuerzo constructivo sí, en elementos internos no lo queremos y en elementos de borde sí lo queremos y queremos que ese refuerzo tenga calibre de cuarto. Y revisemos que los bastones de refuerzo superior, que son esos que siempre aparecen al principio y al final, también estén de cuarto, entonces esto está correcto. Vamos a revisar en nervios que sí exista esa condición de estribar a partir del 50%, aquí la vemos, está correcta. Eh, Guardamos y entonces estamos listos para reforzar el edificio. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos listos? Pues entonces aquí el PRODET, siempre y cuando tengamos una configuración seleccionada, un caso de fuerzas asociado que ya lo teníamos, y elementos nombrados, es decir, ya elementos aquí en verde listos para reforzar, pues entonces nos habilitará este botón de despiezar proyecto. Simplemente lo hundimos y entonces aquí en este momento el PRODET enviará toda la información necesaria para generar el reforzamiento. Aquí ya nos dice que está despiezando. Voy a traer aquí mi correo. Los resultados van a llegar al correo electrónico pues, del usuario registrado. Entonces en este caso me van a llegar a mí. Obviamente el tiempo de ejecución depende del tamaño de nuestro proyecto, como estamos analizando solamente una losa y en este caso pues los nervios en una dirección, pues esto no va a tomar más que un par de minutos. Entonces quiero que lo esperemos aquí mientras llega, quiero que lo veamos en tiempo real. Y listo, fíjense, entonces ya aquí empezó a llegar. Nos llegó entonces el archivo con el despiece de nervios. Las vigas ya deben estar en camino también. Y entonces nos va a llegar un mensajito y un link donde vamos a poder descargar nuestro proyecto. Aquí yo voy a traer los resultados. Y los vamos a mirar. Revisemos qué es lo que nos entrega. Nos entrega una carpeta con los logs, es decir, con los archivos de soporte de la ejecución para que revisemos si de pronto ocurrieron errores, si de pronto el PRODET ya identificó cosas pues, que nos va a cortar el camino en la revisión de nuestro diseño. En este momento no lo voy a revisar, vamos a revisar memorias. Las memorias entonces nos llega un informe completamente detallado con todos los elementos que se reforzaron. Fijémonos entonces, aquí por ejemplo vemos esos refuerzos constructivos que estábamos revisando. Revisemos que por ejemplo nos lleguen barras de 3 octavos, perdón, de cuarto en el reforzamiento a flexión, pues porque dijimos que no existían. Y bueno, y revisemos también que los estribos pues cubran todas esas zonas a partir de esta segunda línea. Recuerda que representa el 50% de la capacidad del concreto. Entonces, asimismo, vamos a poder ver, así como estamos viendo estos elementos, vamos a poder ver todos los elementos de la losa, inclusive en los casos en donde estemos analizando edificios enteros, edificios completos, pues entonces vamos a poder ver con este informe digamos, el soporte del diseño de todos los elementos. Fíjate que acá, bueno, fíjate, este es un elemento de borde. Aquí nos está mostrando uno de esos elementos que nosotros calificamos como un elemento de borde. Y entonces fíjate que toda la longitud del elemento está cubierta por esos refuerzos constructivos y por los estribos constructivos. Este también, fíjate. Entonces, con estos informes de memoria yo reviso rápidamente que el reforzamiento esté correcto, que no tenga errores. Que sea adecuado a la luz de los criterios de configuración que yo le di. Revisemos si ya nos llegaron las vigas. Vamos a ver. Sí, las vigas ya nos llegaron también. Vamos a revisarlas. Lo mismo, ahí están las memorias. Entonces ya con las vigas quiero sencillamente que revisemos los planos. Los voy a abrir. Listo, fijémonos entonces lo que nos llega en los planos. Nos llega, bueno, en este caso solamente tenemos una losa, pero cuando tengamos un edificio nos llega una sección esquemática de todo el edificio, resaltando el nivel que estamos. Una planta que nos muestra, esta es muy útil porque nos muestra cuáles son los elementos reforzados y esto, pues si lo enviamos a la obra también es muy útil porque van a saber exactamente el despiece de qué elemento allá en la obra real, pues en su ubicación real están revisando. Fíjate que ya
el PRODET nos rotuló los planos, es decir, si yo ya le metí los campos correctos del rótulo, que bueno, podrás consultar los videos del software, entonces ya va a llegar completamente listo y si quisiéramos imprimirlos y mandarlos para la obra. Pero entonces aquí nos llegan ya en los planos el cajón del refuerzo, así como lo estamos viendo. Y también nos llega unos planos al final con las cantidades, con la tabla de cantidades, con el detalle de qué barras se utilizaron en el reforzamiento, el refuerzo longitudinal, el refuerzo transversal y los totales pues de peso del refuerzo empleado. Entonces, así como aparece el plano con estas cantidades, también PRODET nos va a entregar un archivo de Excel, el cual también va a tener ese resumen, el resumen de cuánto fue el acero, cuánto fue el consumo del acero en cada una de nuestras opciones. Pues, o sea, en este caso vamos a analizar, recuerda, 8 opciones, el proceso es idéntico, ya te voy a mostrar pues cuál es el proceso de las 8 opciones. Pero entonces aquí en este archivo vamos a ver todo el detalle, el resumen del refuerzo, el refuerzo longitudinal por elemento, el refuerzo longitudinal total, el refuerzo transversal, los estribos por elemento y el refuerzo transversal total también. Listo, y entonces ese proceso que acabamos de ver, pues yo lo hice para todas esas opciones. Te quiero mostrar, por ejemplo, nervios en una dirección, la dirección horizontal, por ejemplo, pero nervios delgados, para que lo revisemos. Aquí entonces vemos la losa, ya vemos que tiene pues, los elementos que estábamos considerando para el caso de la configuración de nervios delgados en dirección horizontal. También podemos ver, por ejemplo, la losa con la configuración en nervios en 2 direcciones. Miremos acá. Y entonces aquí quería mostrarte, pues porque aquí en PRODET es muy sencillo, cómo generar las 4 opciones del reforzamiento de la losa en 2 direcciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar las fuerzas de los 4 diferentes modelos que tenían pues las 4 secciones de los nervios de 30, altura de 35, altura de 40, 45 y 50. Entonces, voy a venir para acá. A ver, este es de losas. Y aquí tengo los archivos de fuerza. Entonces le voy a decir que nervios con altura de 35. Esto pues ahí el PRODET ya como lo vimos anteriormente va a cargar las fuerzas. Ahora nervios con altura de 40. Nervios con altura de 45. Y nervios con altura de 50. Entonces, el proceso del perfeccionamiento de la geometría era idéntico, pues porque en planta la configuración no cambiaba, solamente iba a cambiar las alturas. Y entonces voy a mandar a reforzar la losa con altura de 45 centímetros. Bueno, por supuesto escogemos aquí las combinaciones pues, de carga activas para el diseño. ¿Sí? Y vamos aquí a la parte de secciones y yo voy a ir a cambiar esos nervios que eran de 10 por 40, sencillamente los voy a cambiar a 10 por 45. Y automáticamente todas las secciones que eran de 10 por 40, entonces ya el PRODET las actualizó a 10 por 45. Lo único que me falta hacer, pues entonces es configurarlo, que el proceso es el mismo que vimos en el caso pues de la losa de nervios gruesos en dirección vertical. Y fíjate, como te dije ahorita, entonces ya se me activó el botón de despiezar proyecto y sencillamente mando a despiezar. Si quisiera con altura de 50, pues entonces simplemente cambio la sección de mis elementos, cambio el caso de fuerzas y envío a despiezar. Y este proceso, pues entonces lo repito para las 4 opciones en el caso de la configuración de la losa en 2 direcciones. Este mismo proceso, entonces lo voy a repetir para las 8 opciones y ya te voy a mostrar entonces los resultados de todas esas opciones. Bueno, entonces como te dije, ya envié a reforzar mis diferentes opciones. Recuerda que estamos analizando 8, por lo tanto recibimos 16 resultados, 8 para vigas y 8 para nervios. Bueno, y entonces aquí te los estoy mostrando, 8 resultados de vigas, 8 resultados de nervios. Para las losas en 2 direcciones, las losas en una dirección. Fíjate que este fue un proceso pues que tomó alrededor de 8:51 a 9:03 de 12 minutos generar
todas esas opciones, es decir, de yo recibir esos resultados. Entonces, aquí tengo los resultados ya previamente descargados. Cada uno de esos resultados, como te lo mostré ahorita, está acompañado de sus memorias, de sus planos listos para construcción. Es decir, es el diseño completo y definitivo de cada una de esas opciones. Entonces, ya en el próximo video vamos a revisar los resultados. Ya haré un compilado pues como de todos esos resultados para que escojamos la mejor opción del sistema de entrepiso.